Escuché a mi esposa de 24 años decir por teléfono, «Ya se fue mi amor, ven rápido», mientras yo estaba escondido dentro del closet del cuarto de huéspedes, conteniendo la respiración. 5 minutos antes, ella me había despedido en la puerta con un beso en la mejilla diciendo, «Que tengas buen día en el trabajo, cariño». Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Arturo Medina Vega, tengo 52 años y soy arquitecto. Durante 24 años creí que tenía un matrimonio sólido con Vanessa Suárez Castro, mi esposa de 48 años. Nos casamos en junio del año 2000, cuando yo tenía 28 y ella 24. Construimos una vida juntos, una casa de 3 plantas en las afueras de Madrid, valorada en $620,000, 2 hijos, Iván de 26 años y Lidia de 23, y lo que yo pensaba era un amor genuino basado en confianza mutua. Trabajo en un estudio de arquitectura que fundé hace 18 años. Es un negocio exitoso que genera entre 180,000 y 220,000 anuales. Siempre fui el proveedor principal de la familia. Vanessa nunca trabajó fuera de casa después del nacimiento de Iván, dedicándose completamente a ser ama de casa y madre. Yo pagaba todo: la hipoteca de 1,840 mensuales, los servicios, la comida, las vacaciones anuales, los coches, los estudios de los niños. Nunca me quejé. Pensaba que estaba cumpliendo mi rol como esposo y padre responsable, pero en marzo de 2024, exactamente 4 meses antes del día que lo cambiaría todo, comencé a notar cambios sutiles en Vanessa. Pequeñas cosas que al principio ignoré por completo. Empezó a ir al gimnasio 3 veces por semana, algo que nunca había hecho en todos nuestros años de casados. Decía que necesitaba cuidar su salud y sentirse mejor consigo misma. Me pareció extraño, pero positivo. Incluso le compré ropa deportiva nueva por $340, pensando que la estaba apoyando. Luego vinieron las llamadas telefónicas. Vanessa siempre había dejado su móvil sobre la mesa de la cocina o en el sofá sin preocupación. De repente empezó a llevarlo consigo a todas partes, al baño, al dormitorio, al jardín. Cuando le preguntaba quién era, después de ver su pantalla iluminarse, ella respondía vagamente, «Nadie importante, solo el grupo de WhatsApp del gimnasio», o «una amiga preguntando por recetas». Su tono era casual, pero sus ojos evitaban los míos. El perfume fue otra señal. Durante años, Vanessa usó el mismo perfume floral que le regalé en nuestro 10º aniversario. En abril compró una fragancia diferente, más juvenil, más intensa. Cuando se la ponía antes de ir al gimnasio a las 10 de la mañana, la casa quedaba impregnada de ese olor durante horas. «¿No te gusta?», me preguntó una vez, girando frente al espejo. «Me lo recomendó el entrenador personal, dice que huele fresco y deportivo». El entrenador personal, Héctor Romero Gil. Ese nombre apareció en conversaciones cada vez con más frecuencia. Héctor dice que debería hacer más cardio. Héctor me enseñó una rutina nueva para las piernas. Héctor recomienda esta proteína en polvo. Al principio pensé que era admiración profesional normal. Los entrenadores personales cuestan $45 por sesión y yo pagaba 3 sesiones semanales sin cuestionar. Quería que Vanessa fuera feliz, pero había algo en la forma en que pronunciaba su nombre, una suavidad, una familiaridad que me generaba una incomodidad inexplicable en el estómago. En junio las cosas empeoraron. Vanessa comenzó a ausentarse por periodos largos. Voy al supermercado y regresaba 4 horas después con 2 bolsas pequeñas. Fui a tomar café con Alicia, pero cuando crucé a Alicia en la calle, días después, me dijo que tenía meses sin ver a Vanessa. Las mentiras eran evidentes, pero yo seguía dándole el beneficio de la duda. 24 años de matrimonio pesan. No quería creer lo que mi instinto ya me gritaba. Entonces, llegó el viernes 12 de julio de 2024, el día que decidí poner fin a las dudas que me estaban consumiendo por dentro. Esa mañana me desperté a las 6 como siempre, preparé café, me duché y me vestí con mi traje gris de trabajo. Vanessa seguía durmiendo. Me acerqué a la cama
y la observé por un momento largo. Su rostro estaba relajado, hermoso todavía después de todos estos años. ¿Era posible que esta mujer me estuviera traicionando? ¿O estaba yo volviéndome paranoico? Bajé a la cocina. Preparé mi maletín como cualquier día normal. Pero esta vez añadí algo diferente. Mi teléfono móvil con batería completamente cargada, configurado en modo silencioso con grabadora de audio lista. Subí al segundo piso y entré al cuarto de huéspedes, una habitación que casi nunca usábamos. Abrí el closet empotrado. Era espacioso, de aproximadamente 2 metros de ancho. Saqué algunas cajas viejas para hacer espacio, coloqué una almohada pequeña en el suelo y una botella de plástico vacía que había preparado la noche anterior. Sabía que si mis sospechas eran ciertas, podría necesitar esperar varias horas. A las 7:30 en punto, bajé las escaleras haciendo ruido intencional con mis zapatos. Entré al dormitorio donde Vanessa ya estaba despierta, sentada en la cama revisando su teléfono. «Me voy al trabajo, amor», le dije con la voz más normal posible. Ella levantó la vista, me sonrió y se levantó para darme un beso en la mejilla. «Que tengas buen día, cariño. Te amo». Sus palabras sonaron tan genuinas que por un segundo dudé de todo mi plan. Salí de la habitación, bajé ruidosamente las escaleras, abrí y cerré la puerta principal con fuerza. Incluso encendí el motor de mi coche y lo dejé funcionar por 30 segundos antes de apagarlo. Luego, con mi corazón latiendo violentamente, regresé a la casa usando la llave de la entrada lateral de la cocina que casi nunca usábamos. Subí las escaleras en completo silencio, quitándome los zapatos para no hacer ruido, y me metí dentro del closet del cuarto de huéspedes. Cerré la puerta dejando solo una rendija mínima para poder respirar y escuchar. La oscuridad era casi total. Me senté en la almohada y activé la grabadora de audio en mi teléfono. Entonces comenzó la espera más larga y angustiante de mi vida. 5 minutos después, escuché pasos acelerados. Era Vanessa subiendo las escaleras. Luego su voz, clara y emocionada, hablando por teléfono. «Ya se fue, mi amor. Ven ahora. Tenemos hasta las 14 horas para nosotros». Mi mundo se derrumbó en ese instante. Dentro del closet, la oscuridad era sofocante. Podía escuchar cada latido de mi corazón resonando en mis oídos como tambores de guerra. Las palabras de Vanessa seguían rebotando en mi cerebro. «Ya se fue, mi amor. Ven ahora. Tenemos hasta las 14 horas para nosotros». Amor. Ella lo había llamado amor a otro hombre. Después de 24 años juntos. Después de construir una familia, una vida entera. Apreté el teléfono entre mis manos temblorosas, asegurándome de que la grabadora seguía funcionando. La pantalla mostraba 0.02.17 en números rojos brillantes. Cada segundo documentado sería evidencia irrefutable de lo que estaba a punto de presenciar. Respiré profundo tratando de controlar las náuseas que me subían desde el estómago. No podía permitirme el lujo de hacer ruido. Ni un solo sonido que delatara mi presencia. Escuché a Vanessa moviéndose por la casa con prisa. Sus pasos bajaban las escaleras rápidamente. El sonido de la ducha al abrirse. Agua corriendo durante 15 minutos exactos. Luego más pasos, esta vez más ligeros, probablemente descalza sobre el suelo de madera. El aroma de su perfume nuevo llegó hasta el segundo piso, penetrando incluso dentro de mi escondite. Ese olor que antes me parecía simplemente diferente, ahora se sentía como veneno entrando por mi nariz. A las 8:17 de la mañana, según el reloj de mi teléfono, escuché el timbre de la puerta principal. Mi cuerpo entero se tensó. Este era el momento. Vanessa bajó corriendo las escaleras, el sonido de la puerta al abrirse, y entonces una voz masculina, grave, joven. «Hola, preciosa, te extrañé». Era Héctor. Lo supe inmediatamente porque había escuchado esa voz antes, cuando fui al gimnasio a pagar las sesiones del mes anterior. Él había estado ahí en la recepción hablando con otro cliente, alto, musculoso, cabello negro peinado con gel. 30 y tantos años quizás, y ahora estaba en mi casa. «Yo también te extrañé», respondió Vanessa con una voz que no reconocí. Era suave,
coqueta, llena de una emoción que no había escuchado dirigida hacia mí en años. El sonido de un beso, largo, húmedo, seguido de risas. «Pasa rápido, no quiero que los vecinos vean». La puerta se cerró con un golpe seco. Sus pasos subieron juntos las escaleras. Pasaron frente al cuarto de huéspedes donde yo estaba escondido. Mis músculos se congelaron completamente. Si decidían entrar aquí, si abrían este closet por alguna razón, todo terminaría en este instante. Pero siguieron de largo hacia el dormitorio principal, nuestro dormitorio. La cama donde yo había dormido durante 24 años. «¿Segura que no volverá hasta las 14? Preguntó Héctor. Su voz sonaba confiada, relajada, como si esto fuera rutina habitual para él. «Completamente segura», respondió Vanessa. «Los viernes siempre tiene reuniones con clientes por la mañana. Después va a comer con sus socios. Nunca regresa antes de las 15, Gil. Tenemos todo el tiempo del mundo, mi amor». El crujido de la cama, más risas. Yo cerré los ojos con fuerza dentro de la oscuridad, aunque no pudiera ver nada de todas formas. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por mis mejillas. 42 minutos después, a las 9:03, finalmente bajaron las escaleras nuevamente. Escuché a Héctor en la cocina, el refrigerador abriéndose. «¿Puedo comer algo? Tengo hambre después de ese ejercicio», dijo él riéndose. Vanessa también rió. «Claro, lo que quieras. Todo lo que ves aquí lo pagó Arturo con su trabajo, así que disfruta». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Hablaba de mí con desprecio, como si yo fuera simplemente un proveedor tonto, un banco ambulante que financiaba su vida mientras ella se revolcaba con otro hombre en mi propia casa. El sonido de platos, cubiertos. Héctor comiendo lo que yo había comprado en el supermercado 3 días antes. «¿Cuándo vas a decirle la verdad?», preguntó Héctor después de varios minutos. Hubo una pausa larga. «Todavía no es el momento correcto», respondió Vanessa finalmente. «Necesito asegurarme de que todo esté en orden primero. Ya transferí $4,700 a mi cuenta personal durante estos últimos 4 meses. Él ni siquiera se ha dado cuenta. Está tan obsesionado con su trabajo que no presta atención a nada más». Mi sangre hirvió. 14,700 euros. Revisé mentalmente nuestros extractos bancarios. Pequeñas cantidades aquí y allá que yo había ignorado completamente confiando en ella. 800 euros un día, 1,200 otro día. Retiradas que parecían gastos normales del hogar, pero que en realidad estaban financiando su traición. «Eres muy inteligente», dijo Héctor con admiración en su voz. «Cuando finalmente lo dejes, vamos a poder estar juntos sin escondernos. Viajaremos, viviremos la vida que merecemos». Vanessa suspiró. «Sí, mi amor, pero tengo que ser cuidadosa. Arturo tiene mucho dinero invertido en propiedades y negocios. Si lo hago mal, podría terminar sin nada. Necesito prepararme mejor». Seguí grabando cada palabra. Mi teléfono mostraba ya 00.4733 de audio capturado. Evidencia irrefutable. Pero necesitaba más. Necesitaba escuchar todo. Entender completamente la profundidad de esta traición antes de tomar cualquier decisión sobre cómo proceder. A las 10:30 volvieron a subir al dormitorio. Esta vez me obligué a no escuchar los detalles. Enfoqué mi mente en otra cosa, en cualquier cosa. Conté las rendijas de luz que entraban por la puerta del closet. 12 líneas delgadas de claridad en medio de la oscuridad absoluta. Pensé en Iván y Lidia, mis hijos. ¿Sabían ellos algo de esto? ¿Era posible que su madre les hubiera ocultado semejante engaño o acaso estaban cómplices en su mentira? A las 11:45 los escuché nuevamente en la planta baja. Vanessa preparaba comida. El olor a tortilla española subió por las escaleras. «¿Sabes qué es lo irónico?», dijo Héctor mientras comían. «Que él paga mis sesiones de entrenamiento contigo, sin saber que cada vez que sudamos juntos en el gimnasio, luego terminamos aquí». Ambos rieron como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Mis piernas comenzaban a sentirse entumecidas. Llevaba 4 horas agachado dentro de este espacio reducido. La botella vacía que había traído conmigo ya la había usado 2 veces por necesidad fisiológica.
La almohada bajo mis nalgas era insuficiente contra el piso duro de madera. Pero el dolor físico no era nada comparado con la agonía emocional de escuchar a mi esposa planear mi destrucción con tanto descaro. A las 12:15, finalmente escuché la frase que estaba esperando. «Tengo que irme ya», dijo Héctor. «No quiero arriesgarme a que algún vecino me vea salir a plena luz del día». Vanessa protestó suavemente, pero él insistió. «Nos vemos el lunes en el gimnasio como siempre. Y el próximo viernes repetimos esto. ¿De acuerdo, mi vida?» Otro beso largo. La puerta abriéndose y cerrándose. Vanessa subió las escaleras cantando una canción que no reconocí. Entró al dormitorio. Escuché el sonido de sábanas siendo cambiadas, la lavadora encendiéndose. Estaba borrando evidencias físicas, destruyendo pruebas, pero no sabía que la prueba más importante estaba grabada digitalmente en un teléfono a menos de 10 metros de distancia. Miré la pantalla de mi móvil. La grabación mostraba 04.1208, 4 horas y 12 minutos de audio. Conversaciones completas, confesiones, planes de robo, burlas hacia mí. Todo documentado. Detuve la grabación y guardé el archivo con fecha y hora precisas. Esta sería mi munición cuando llegara el momento de actuar, pero todavía no podía salir del closet. Necesitaba esperar más tiempo para asegurarme de que Héctor no regresara y de que Vanessa estuviera suficientemente distraída. Así que me quedé ahí sentado en la oscuridad, con mi matrimonio destruido, mi confianza hecha pedazos y mi vida tal como la conocía completamente deshecha. Permanecí dentro del closet hasta las 12:40 de la tarde. 4 horas y 45 minutos encerrado en ese espacio claustrofóbico que olía a madera vieja y polvo acumulado. Mis piernas estaban completamente dormidas, sentía agujas invisibles clavándose en mis pantorrillas cada vez que intentaba moverme mínimamente. La espalda me ardía por la postura antinatural que había mantenido durante todo ese tiempo, pero el dolor físico era absolutamente insignificante comparado con el vacío que sentía expandirse en mi pecho. Escuché a Vanessa bajar nuevamente las escaleras, el sonido del televisor encendiéndose, algún programa de cocina que ella solía ver por las tardes, su rutina normal, como si nada hubiera ocurrido, como si hace menos de una hora no hubiera estado en nuestra cama con otro hombre, como si no hubiera estado planeando robarme y abandonarme después de 2 décadas y media juntos. Abrí la puerta del closet con extrema precaución. La luz del mediodía entraba por la ventana del cuarto de huéspedes, cegándome momentáneamente. Mis ojos necesitaron varios segundos para ajustarse después de tanto tiempo en oscuridad total. Me arrastré fuera del escondite con movimientos torpes y silenciosos. Las rodillas me crujieron audiblemente cuando finalmente logré ponerme de pie. Tenía calambres severos en ambas piernas. Me quedé inmóvil junto a la puerta cerrada del cuarto, escuchando atentamente cualquier señal de que Vanessa pudiera subir. Pero el televisor seguía sonando abajo con el volumen alto. Estaba distraída. Aproveché ese momento para revisar mi teléfono. La batería mostraba 34% restante. El archivo de audio pesaba 478 megabytes. Inmediatamente lo subí a mi cuenta de almacenamiento en la nube usando los datos móviles, creando 3 copias de respaldo en diferentes servidores. No podía arriesgarme a perder esta evidencia bajo ninguna circunstancia. Salí del cuarto de huéspedes caminando de puntillas, a pesar del dolor lacerante en mis extremidades entumecidas. Bajé las escaleras pegado a la pared para evitar que los escalones crujieran. Llegué a la cocina donde había dejado mi maletín esa mañana. Lo tomé sin hacer ruido. Luego me dirigí hacia la puerta lateral que daba al garaje, la misma que había usado para entrar sin ser detectado. La abrí milímetro a milímetro, salí al garaje oscuro y desde ahí accedí a mi coche. Encendí el motor y retrocedí por el camino de entrada como lo haría cualquier día normal al regresar del trabajo. Miré el reloj del tablero. 12:53. Vanessa esperaba que yo llegara después de las 15:06. Tenía más de 2 horas para procesar lo que acababa de vivir. Conduje sin rumbo fijo por las calles de Madrid.
Mis manos temblaban sobre el volante. En un semáforo en rojo me vi reflejado en el espejo retrovisor. Tenía los ojos rojos e hinchados, la corbata torcida, el cabello desordenado. Parecía un hombre que había envejecido 10 años en una sola mañana. Terminé estacionando en un pequeño parque a 20 minutos de casa. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir qué hacer con toda esta información devastadora que ahora poseía. La opción obvia era confrontarla inmediatamente. Llegar a casa, poner la grabación, exigir explicaciones, expulsarla de mi vida. Pero algo me detuvo. Una voz fría y calculadora en mi cerebro que nunca antes había escuchado. Si confrontaba ahora con solo una grabación de audio, ella podría inventar excusas. Podría decir que era una broma, que yo había malinterpretado las conversaciones, que el contexto era diferente. Podría llorar, manipularme emocionalmente, jugar la carta de nuestros años juntos. Y lo peor, si la confrontaba sin estar completamente preparado, ella podría mover más dinero, esconder activos, preparar su propia defensa legal. No, necesitaba ser más inteligente que eso. Durante 24 años fui el esposo confiado que trabajaba demasiado y asumía lo mejor de su familia. Pero esa versión de Arturo Medina acababa de morir dentro de un closet oscuro. El hombre que estaba sentado ahora en este parque solitario era diferente, más frío, más estratégico. Un arquitecto que sabía exactamente cómo construir algo sólido y, por extensión, cómo demolerlo completamente. Saqué mi teléfono y comencé a revisar nuestras cuentas bancarias. La cuenta conjunta que compartíamos mostraba movimientos que antes me habían parecido normales. Una retirada de 850 el 15 de marzo con el concepto supermercado. Otra de Unus. 200 el 3 de abril marcada como ropa y varios. 920 el 28 de abril, farmacia y productos de limpieza. Seguí bajando por el historial. 780 el 12 de mayo, 1100 el 4 de junio, 890 el 19 de junio, 740 el 8 de julio. Sumé mentalmente cada transacción sospechosa de los últimos 4 meses. El total era exactamente 14.720. Vanessa había mencionado $14.700 en su conversación con Héctor. La diferencia de 20 euros era marginal. Ella había estado robándome sistemáticamente durante meses, pequeñas cantidades que pasaban desapercibidas en el flujo normal de gastos familiares. Yo ganaba bien, nunca cuestionaba los gastos del hogar, confiaba ciegamente en ella. Esa confianza había sido mi error fatal. Abrí mi aplicación bancaria empresarial. Tenía 187.000 en inversiones a plazo fijo, 94.000 en la cuenta corriente del estudio de arquitectura, 43 tares. 000 en una cuenta de ahorros personal, que Vanessa desconocía porque la había abierto años atrás para emergencias. Sumando los valores de nuestras dos propiedades, mi participación en el estudio, el coche, las cuentas de inversión conjuntas, mi patrimonio neto rondaba $1.044.000. Durante nuestro matrimonio, nunca hicimos separación de bienes. Habíamos firmado bajo régimen de gananciales, como hacen la mayoría de parejas en España. Eso significaba que legalmente, Vanessa tenía derecho a la mitad de todo lo construido durante estos 24 años. 522.000 que iría directamente a sus manos en caso de divorcio. Dinero que usaría para financiar su nueva vida con Héctor, mientras yo quedaba devastado emocional y financieramente. Excepto que ahora tenía evidencia de adulterio y apropiación indebida. La grabación de audio demostraba claramente su infidelidad y sus planes de robo premeditado. En España el adulterio ya no afecta legalmente la división de bienes desde hace décadas, pero la apropiación indebida sí. Si podía demostrar que ella había estado desviando fondos sin mi conocimiento, eso cambiaría completamente el escenario del divorcio. Pero necesitaba más que una grabación y algunos extractos bancarios. Necesitaba documentación exhaustiva, fotografías de Héctor entrando y saliendo de mi casa, registros de comunicaciones entre ellos, testimonios de terceros, una investigación completa que no dejara ninguna duda sobre la magnitud de su traición. Y necesitaba hacerlo en silencio absoluto,
sin que ella sospechara nada hasta que yo estuviera completamente preparado para actuar. Busqué en Internet agencias de investigación privada en Madrid. Encontré una llamada Paredes Investigaciones con excelentes reseñas online. Marqué el número. Una voz profesional masculina contestó: Paredes Investigaciones, buenas tardes. Expliqué mi situación de manera concisa. El hombre al otro lado, que se identificó como Gonzalo Paredes Ortega, escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio breve. Señor Medina, esto es más común de lo que imagina. Puedo ayudarle, pero necesito que entienda algo importante. Una vez que abre esta caja, no puede cerrarla. ¿Está seguro de querer conocer toda la verdad? Miré por la ventanilla del coche hacia el parque vacío. Un hombre mayor alimentaba palomas en un banco lejano. Una pareja joven caminaba de la mano riendo. Vida normal continuando alrededor mío, mientras mi existencia entera se había convertido en cenizas. Estoy completamente seguro, respondí con una firmeza en mi voz que me sorprendió a mí mismo. Quiero saber absolutamente todo, cada detalle, cada mentira, cada encuentro, todo. Gonzalo explicó que cobraría $2.800 por 2 semanas de vigilancia completa, incluyendo fotografías, videos y un informe detallado. Acepté sin dudar. Quedamos en reunirnos ese mismo lunes. Colgué el teléfono y respiré profundamente. El siguiente paso era regresar a casa y actuar como si nada hubiera pasado. Fingir normalidad mientras construía silenciosamente el caso que destruiría por completo el mundo de Vanessa, tal como ella había destruido el mío. Conduje de regreso llegando a las 15:17. Estacioné el coche en el garaje y entré por la puerta principal. ¡Ya llegué!, grité con falsa alegría. Vanessa apareció desde la cocina secándose las manos con un paño. Llevaba puesto un vestido azul claro que yo no le había visto antes. Estaba maquillada, hermosa, traidora. «Hola, cariño. ¿Cómo estuvo tu día?», preguntó sonriendo. La miré directamente a los ojos, buscando algún rastro de culpa, de vergüenza, de humanidad. No encontré nada excepto la misma máscara perfecta que había llevado puesta durante quién sabe cuánto tiempo. «Muy productivo», respondí besándola en la mejilla. Fue un día muy revelador. El lunes 15 de julio a las 9 de la mañana me reuní con Gonzalo Paredes Ortega en su oficina, ubicada en el distrito de Chamberí. Era un hombre de 58 años, cabello gris peinado hacia atrás, traje oscuro impecable y una mirada que había visto demasiadas historias como la mía. Su escritorio estaba cubierto de archivadores y una computadora con 3 pantallas mostrando diferentes ángulos de cámaras de vigilancia. «Señor Medina, antes de comenzar necesito que firme estos documentos de confidencialidad», dijo empujando una carpeta hacia mí. «Todo lo que descubramos quedará entre usted y yo hasta que decida usarlo legalmente. También necesito que entienda que mi trabajo consiste en documentar hechos, no en juzgarlos». Firmé sin leer completamente. En ese momento, los detalles legales me parecían irrelevantes. Solo quería respuestas. Le entregué una fotografía reciente de Vanessa, tomada en nuestras últimas vacaciones en Mallorca. También le mostré fotos de Héctor que había descargado del sitio web del gimnasio donde trabajaba. Gonzalo las estudió cuidadosamente. «Bien, comenzaré vigilancia este mismo miércoles. Necesito que me proporcione su agenda semanal, días que sale al gimnasio, horarios habituales, lugares que frecuenta. Cuanto más información tenga, más efectivo será mi seguimiento». Durante los siguientes 14 días, viví una doble vida esquizofrénica. Por las mañanas me despertaba junto a Vanessa, desayunábamos juntos, conversábamos sobre trivialidades como el clima o las noticias. Ella me preguntaba sobre mis proyectos arquitectónicos y yo inventaba detalles falsos mientras estudiaba cada microexpresión en su rostro, buscando fisuras en su máscara. Por las noches, cenábamos en familia cuando Iván y Lidia venían a visitarnos, simulando ser la familia perfecta que alguna vez pensé que éramos. Pero internamente, cada interacción era una actuación calculada. Cada beso en la mejilla me producía náuseas que tragaba en silencio. Cada «te amo» que ella pronunciaba resonaba en mis oídos como vidrio rompiéndose.
Dormía dándole la espalda inventando excusas sobre dolores musculares. Cuando intentaba iniciar intimidad, yo alegaba cansancio extremo del trabajo. No podía tocarla. La sola idea de que esas mismas manos hubieran acariciado a Héctor me revolvía el estómago. Gonzalo me enviaba reportes diarios vía correo electrónico encriptado. El miércoles 17 de julio documentó el primer encuentro. Vanessa salió de casa a las 10:30, vestida con ropa deportiva ajustada. Condujo hasta el gimnasio Fit Life, donde entró a las 10:52. Héctor la esperaba en la puerta. Se saludaron con un abrazo demasiado largo para ser apropiado. Entrenaron juntos durante 1 hora. Gonzalo adjuntó 16 fotografías mostrándolos en máquinas diferentes, siempre demasiado cerca, siempre tocándose innecesariamente. A las 12:15 salieron del gimnasio. Pero en lugar de regresar a casa, Vanessa siguió el coche de Héctor hasta un edificio de apartamentos en el barrio de Malasaña. Las fotografías mostraban a ambos entrando juntos. Gonzalo esperó afuera. 2 horas y 40 minutos después salieron. En una de las imágenes captadas desde el otro lado de la calle, se veía a Héctor ajustándose el cinturón mientras Vanessa se arreglaba el cabello. No hacía falta ser detective para entender qué habían estado haciendo. El viernes 19 de julio, exactamente una semana después del día que me escondí en el closet, Vanessa repitió el patrón. Yo salí de casa a las 7:30 como siempre. Gonzalo confirmó que Héctor llegó a las 8:20. Esta vez el investigador había instalado discretamente una cámara miniatura en un árbol frente a mi casa. El video mostraba a Héctor entrando con llave propia. Eso significaba que Vanessa le había dado acceso permanente a mi hogar, mi santuario invadido por este hombre con total impunidad. Durante esas 2 semanas, Gonzalo documentó 14 encuentros en total, 3 veces en mi propia casa los viernes por la mañana, 6 veces en el apartamento de Héctor después de sesiones de gimnasio, 2 veces en un hotel cerca de la estación de Atocha, donde pagaban por habitaciones de 3 horas, una vez en el coche de él estacionado en un área remota del Parque del Retiro, y 2 almuerzos románticos en restaurantes donde se besaban abiertamente sin preocuparse de quién pudiera verlos. Las fotografías eran devastadoras. En una se veían sus manos entrelazadas sobre la mesa de un restaurante italiano. En otra, Héctor besaba el cuello de Vanessa mientras ella reía con los ojos cerrados. Había imágenes de ellos entrando y saliendo de hoteles, videos cortos, mostrándolos caminando por calles abrazados como una pareja normal que no tenían nada que ocultar. El jueves 25 de julio recibí el informe más importante. Gonzalo había logrado grabar una conversación entre Vanessa y Héctor en la cafetería del gimnasio usando un micrófono direccional desde una mesa cercana. La calidad del audio era cristalina. Vanessa decía: «Ya casi tengo todo listo. He estado moviendo dinero poco a poco para que no se dé cuenta. Cuando junte 30,000 en mi cuenta personal, será suficiente para el abogado y los primeros meses de alquiler». Héctor respondía: «¿Y qué hay de los hijos? ¿Ellos saben algo?». Hubo una pausa. «Iván y Lidia lo saben desde hace 2 meses», admitió Vanessa. «Los puse al tanto de la situación. Al principio Lidia estaba molesta, pero le expliqué que su padre es un adicto al trabajo que nunca me ha prestado verdadera atención. Iván lo entendió más rápido. Ambos me apoyarán cuando llegue el momento». Esas palabras me golpearon peor que cualquier imagen fotográfica. Mis hijos sabían. Durante 2 meses habían venido a cenar a casa, me habían abrazado, me habían llamado papá, y todo ese tiempo sabían que su madre me estaba traicionando. No solo lo sabían, sino que habían elegido su bando. No me habían advertido, no me habían protegido. Simplemente habían decidido que la narrativa de Vanessa, donde yo era el villano negligente, era la correcta. El viernes 26 de julio decidí confirmar personalmente esta información. Invité a Iván a almorzar en un restaurante tranquilo, cerca de su trabajo, en una empresa de marketing digital. Llegó a las 14 horas vestido casualmente con jeans y camisa blanca. «Hola papá, ¿todo bien? Es raro que me invites a comer entre semana», dijo sentándose frente a mí con expresión curiosa. Pedimos la comida.
Hablamos trivialmente sobre su trabajo durante algunos minutos. Luego, cuando el camarero trajo nuestros platos, dejé caer la pregunta casual. ¿Cómo ves a tu madre últimamente? Iván masticó su comida lentamente antes de responder. Bien, supongo. ¿Por qué preguntas? Había algo en su tono, una defensividad sutil que confirmaba lo que ya sospechaba. Me parece que está más feliz. Continué observándolo cuidadosamente. Más arreglada, saliendo más frecuentemente. Iván bajó la vista hacia su plato. Las personas cambian, papá. Mamá está en una etapa donde quiere cuidarse más. No hay nada malo en eso. La forma en que dijo mamá, con protección inmediata, me reveló todo. Él sabía, y había elegido protegerla a ella. ¿Hay algo que deberías saber, Iván? Pregunté directamente mirándolo a los ojos. Mi hijo de 26 años, que había cargado en mis hombros cuando era niño, que había ayudado con sus tareas escolares, cuya educación universitaria había pagado completamente, me sostuvo la mirada por 3 segundos antes de desviarla. No sé de qué hablas, papá. Todo está normal en casa, ¿no? Mintió. Me mintió directamente con la misma facilidad con la que su madre lo había estado haciendo durante meses. Esa noche llamé a Lidia. Ella estaba en su apartamento compartido cerca de la universidad. «Papi, ¿qué pasa? Suenas raro», dijo con genuina preocupación en su voz. Por un momento mi resolución flaqueó. Lidia siempre había sido mi niña pequeña, pero necesitaba saber la verdad completa. «Necesito preguntarte algo importante, y quiero que seas honesta conmigo. ¿Tu madre te ha contado algo sobre su vida personal últimamente? Algo que yo debería saber». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Demasiado largo. «Papi, si mamá tiene algo que decirte, ella debe hacerlo. Yo no puedo meterme en eso». Su respuesta confirmó todo. Ella también sabía. Mi hija de 23 años había decidido que mantener el secreto de su madre era más importante que la lealtad hacia su padre. «Entiendo», dije con voz vacía. «Que duermas bien, Lidia». Colgué antes de que pudiera responder. Me senté en mi oficina de casa esa noche rodeado de evidencias. 247 fotografías, 8 horas de video, grabaciones de audio, extractos bancarios marcados, un informe profesional de 34 páginas detallando cada encuentro, cada mentira, cada movimiento de dinero. Y ahora tenía la confirmación de que mis propios hijos habían sido cómplices silenciosos de mi humillación. La traición de Vanessa dolía profundamente, pero la traición de Iván y Lidia era algo completamente diferente. Era una herida que cortaba hasta el hueso, hasta la médula, hasta el centro mismo de quien yo pensaba que era como padre y como hombre. El sábado 27 de julio, organicé una cena con Iván y Lidia en un restaurante privado que raramente frecuentábamos. Les dije que necesitaba hablar sobre asuntos familiares importantes. Ambos llegaron puntuales a las 20:30. Noté inmediatamente la mirada que intercambiaron cuando me vieron sentado solo en la mesa del fondo, sin Vanessa presente. Sabían que algo inusual estaba ocurriendo. «¿Dónde está mamá?», preguntó Lidia quitándose la chaqueta y colgándola en el respaldo de la silla. Llevaba un vestido verde que le había comprado para su cumpleaños número 22 el año anterior. Iván se sentó sin decir nada, pero su lenguaje corporal era tenso, defensivo, como un animal preparándose para un ataque. «Vuestra madre no sabe de esta reunión», dije con calma forzada, «y prefiero que sigamos así por ahora. Pedí comida para los 3, pero antes de que llegue, necesito mostrarles algo». Saqué mi tableta del maletín que había traído conmigo. La pantalla se iluminó mostrando una carpeta digital etiquetada con fecha, 12 julio, 26 julio 2024. Iván se inclinó hacia adelante entornando los ojos. «Papá, ¿qué es esto?», no respondí. Simplemente abrí la primera fotografía. Era Vanessa y Héctor besándose frente al edificio de apartamentos en Malasaña. La imagen estaba tomada con zoom telefotográfico, pero la claridad era perfecta. Cada detalle visible. Las manos de él en la cintura de ella. Los ojos cerrados de ambos. La intimidad obvia entre dos personas que definitivamente no eran solo entrenador y cliente.
El rostro de Lidia palideció instantáneamente. «Papá», comenzó, pero su voz se quebró a mitad de la palabra. Iván, por otro lado, endureció su expresión. «¿Nos espiaste? ¿Contrataste a alguien para seguir a mamá?» Había indignación en su tono, como si yo fuera el villano de esta situación por descubrir la verdad en lugar de quedarme ignorante y feliz. «Respondedme con absoluta honestidad», dije, manteniendo mi voz controlada aunque por dentro hervía. «¿Cuánto tiempo lleváis sabiendo que vuestra madre me engaña?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Lidia miraba fijamente sus manos sobre la mesa. Iván sostuvo mi mirada durante 5 segundos completos antes de suspirar profundamente y recostarse en su silla. 2 meses, admitió finalmente. Mamá nos lo contó a finales de mayo. Dijo que se había enamorado de otra persona, pero que necesitaba tiempo para organizar las cosas antes de hablarte. Cada palabra que salía de su boca era como ácido derramándose sobre heridas abiertas. ¿Y ninguno de vosotros pensó que quizás vuestro padre merecía saberlo? ¿Que tenía derecho a la verdad? Lidia levantó la vista con lágrimas formándose en sus ojos. «Papá, tú no entiendes. Mamá ha estado sola durante años mientras tú te dedicabas completamente a tu trabajo. Ella necesitaba atención, compañía, alguien que realmente la viera». Estaba repitiendo textualmente la narrativa que Vanessa les había vendido. La historia donde yo era el esposo negligente que merecía ser traicionado por mis pecados, de trabajar demasiado y proveer para mi familia. Así que, según vuestra lógica, dije con voz peligrosamente tranquila, yo merecía esto. Merecía que mi esposa trajera a su amante a mi propia casa. Merecía que me robara dinero sistemáticamente durante meses. Merecía que mis propios hijos me mintieran a la cara y protegieran a quien me traicionaba. Deslicé más fotografías en la tableta, una tras otra, evidencia irrefutable de adulterio continuado. Iván apretó la mandíbula. «Papá, entiendo que estés dolido, pero las relaciones son complejas. Mamá y tú lleváis años siendo más compañeros de casa que pareja. Ella solo buscó lo que no encontraba en su matrimonio. La facilidad con la que justificaba el engaño me dejó sin palabras por un momento. Este era mi hijo, el niño que había cargado sobre mis hombros en el zoológico, el adolescente al que había enseñado a conducir, el joven al que había apoyado económicamente cada mes sin cuestionamiento alguno. ¿Sabéis cuánto dinero os he dado a ambos durante los últimos 2 años? Pregunté cambiando abruptamente de tema. Ambos me miraron confundidos por el giro en la conversación. Iván, te transferí $1,200 mensuales desde que terminaste la universidad hace 28 meses. Eso suma $33,600. Lidia, tú recibes 950 al mes más 8,400 anuales de matrícula universitaria. En total te he dado aproximadamente 31,800 desde que entraste a la universidad hace 2 años y medio. Hice una pausa dejando que los números penetraran. Eso sin contar la ropa, los móviles, los coches que compré para ambos, las vacaciones familiares, los regalos de cumpleaños y Navidad. Una estimación conservadora diría que he invertido más de 95,000 en vosotros dos solo en los últimos años. Y cuando vuestra madre decidió destruir esta familia, cuando tuvisteis que elegir entre decirme la verdad o proteger sus mentiras, elegisteis protegerla a ella. Lidia comenzó a llorar abiertamente. No es justo que lo pongas así, papá. No queríamos lastimarte. Pensamos que era mejor dejar que mamá manejara la situación a su manera. Su llanto no me conmovió como hubiera hecho hace una semana. Algo fundamental había cambiado dentro de mí. La capacidad de ser manipulado emocionalmente se había evaporado completamente. Aquí está lo que va a pasar, dije con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. A partir del 1 de agosto, dentro de 4 días, ambos dejaréis de recibir un solo euro de mi parte. Iván, tus 1,200 mensuales terminan. Lidia, tu matrícula y tu asignación mensual terminan. Ambos seréis removidos de mi testamento. Cuando yo muera, lo cual espero que sea dentro de muchas décadas, no recibiréis absolutamente nada de mi patrimonio. El shock en sus rostros era palpable.
Iván se inclinó hacia adelante bruscamente. Papá, eso es una locura. No puedes castigarnos porque mamá cometió un error. Un error. Llamaba a meses de engaño premeditado, robo y traición un simple error. No os estoy castigando, corregí. Simplemente os estoy tratando como los adultos que afirmáis ser. Adultos que tomaron decisiones conscientes sobre a quién ser leales. Habéis elegido el bando de vuestra madre. Perfecto. Ella puede manteneros ahora. Lidia negaba con la cabeza repetidamente. Papá, por favor, no hagas esto. Yo no puedo pagar la universidad por mi cuenta. Trabajo como camarera, pero solo gano 890 al mes, y la mayor parte se va en el alquiler. Sus palabras, que deberían haber generado compasión, solo reforzaron mi determinación. Entonces, supongo que tendrás que tomar decisiones difíciles como hace la mayoría de jóvenes. Quizás solicitar préstamos estudiantiles, quizás conseguir más horas de trabajo, quizás pedirle ayuda a vuestra madre y a Héctor. La mención del nombre de Héctor hizo que Iván golpeara la mesa con la palma de su mano. ¿Ahora vas a ser cruel y vengativo? ¿Es eso lo que eres realmente, papá? Me recosté en mi silla observándolo con una calma que no sentía internamente. No soy vengativo, Iván, soy justo. Durante 26 años te he dado todo lo que necesitabas sin pedirte nada a cambio excepto respeto básico y honestidad. Cuando llegó el momento de demostrar lealtad hacia el hombre que os crió y os proveyó todo, ambos fallasteis completamente. El camarero llegó con nuestra comida, pero ninguno de los tres teníamos apetito. Los platos quedaron intactos mientras el silencio pesado se extendía entre nosotros. Finalmente Lidia habló con voz temblorosa. ¿Hay algo que podamos hacer para que cambies de opinión? ¿Alguna forma de arreglar esto? La miré directamente. En sus ojos verdes, tan parecidos a los de su madre, busqué algún rastro de comprensión genuina sobre la magnitud del daño que habían causado. No encontré nada excepto preocupación por sus propias circunstancias financieras. No, respondí con finalidad absoluta. Esta decisión es permanente. A partir de ahora construiréis vuestras vidas sin mi apoyo económico. Aprenderéis lo que significa ganarse cada euro trabajando. Y quizás algún día, aunque lo dudo sinceramente, entenderéis el valor de la lealtad familiar. Me levanté de la mesa dejando 80 pelazares para cubrir la cuenta de comida que nadie comería. Podéis quedaros y comer si queréis. Yo ya terminé aquí. Caminé hacia la salida del restaurante sin mirar atrás. Detrás de mí escuché a Lidia sollozando y a Iván maldiciendo en voz baja. Ninguno corrió tras de mí. Ninguno pidió perdón genuinamente. Solo lamentaban las consecuencias de sus acciones, no las acciones mismas. Esa fue la diferencia crucial que solidificó mi decisión como inamovible. En el estacionamiento me senté dentro de mi coche durante 15 minutos antes de encender el motor. Había perdido a mi esposa. Había perdido a mis hijos. En el transcurso de 2 semanas, mi familia completa se había desintegrado, revelando que nunca fue tan sólida como yo había creído. Pero extrañamente, sentado ahí solo en la oscuridad del estacionamiento, no sentí debilidad. Sentí claridad. Por primera vez en meses, sabía exactamente qué hacer a continuación. El lunes 29 de julio, solicité una reunión urgente con un abogado especializado en derecho familiar. Gonzalo Paredes me había recomendado a un colega suyo, un letrado llamado Ernesto Gil Navarro, con 32 años de experiencia en divorcios contenciosos. Su despacho estaba ubicado en el barrio de Salamanca, en un edificio señorial del siglo XIX, con ascensor antiguo de rejilla metálica. Ernesto tenía 61 años, bigote canoso perfectamente recortado y modales de caballero tradicional. Me recibió a las 10:10 en punto en su oficina, revestida de estanterías repletas de códigos legales encuadernados en piel. Señor Medina, Gonzalo me adelantó algunos detalles de su caso por teléfono, pero necesito que usted me cuente todo desde el principio, sin omitir ningún detalle por incómodo que sea. Durante 90 minutos le relaté la historia completa. El día escondido en el closet, las grabaciones, las fotografías del investigador privado, los 14.720 desviados de la cuenta conjunta, la complicidad de mis hijos.
Ernesto tomaba notas meticulosas en un cuaderno de cuero mientras yo hablaba, deteniéndome ocasionalmente para pedirme aclaraciones sobre fechas específicas o montos exactos. Cuando terminé, colocó su pluma fuente sobre el escritorio y entrelazó los dedos bajo su mentón. Señor Medina, lamento profundamente lo que está atravesando. En mi carrera he visto cientos de casos similares y nunca deja de sorprenderme la capacidad humana para la traición. Ahora hablemos de los aspectos legales. Abrió una carpeta nueva y comenzó a enumerar puntos con precisión quirúrgica. Primero, el adulterio. En España, desde la reforma del Código Civil en 1981, la infidelidad no afecta directamente la división de bienes en un divorcio. Sin embargo, sus grabaciones y fotografías establecen causa justificada para divorcio contencioso, lo cual acelera el proceso considerablemente. Anotó algo en su cuaderno. Segundo, los 14.720 transferidos. Si puede demostrar que esas retiradas fueron realizadas sin su conocimiento y para beneficio personal de ella, constituyen apropiación indebida de fondos gananciales. Me incliné hacia adelante. ¿Qué significa eso exactamente en términos prácticos? Ernesto ajustó sus gafas de lectura. Significa que ella deberá restituir esa cantidad completa más intereses. Además, esa conducta puede influenciar al juez para otorgarle a usted una porción mayor del patrimonio matrimonial, dado el comportamiento desleal demostrado. Esas palabras eran música para mis oídos destrozados. Pero hay algo más que necesito verificar, continuó Ernesto. ¿Durante su matrimonio alguna vez le otorgó poder notarial a su esposa? ¿Procuración para realizar trámites en su nombre? Hice memoria retrocediendo años en el tiempo. De repente recordé algo que había olvidado completamente. Sí, dije lentamente. Hace 8 años, en 2016, tuve que viajar a un congreso de arquitectura en Barcelona durante 2 semanas. Teníamos que firmar documentos para refinanciar la hipoteca de nuestra casa de playa en Valencia, y yo no estaría presente. Le otorgué procuración temporal ante notario para que pudiera firmar en mi ausencia. La expresión de Ernesto cambió inmediatamente, y alguna vez revocó formalmente esa procuración después de finalizado el trámite. Sentí un peso hundiéndose en mi estómago. No, asumí que era solo para ese propósito específico y quedó archivada y olvidada. Ernesto cerró los ojos brevemente como si estuviera procesando información dolorosa. Señor Medina, necesito que me autorice a solicitar un informe completo de todos los movimientos legales y financieros realizados bajo su nombre en los últimos 5 años. Si su esposa aún tiene esa procuración activa y la ha utilizado sin su consentimiento, estamos ante un delito de apropiación indebida agravada. Los siguientes 4 días fueron una investigación frenética. Ernesto contactó al registro de la propiedad, bancos, notarías y entidades financieras solicitando historial completo de transacciones vinculadas a mi identificación. El viernes 2 de agosto recibí una llamada suya a las 16:30. Su voz sonaba grave, profesional, pero con un tinte de indignación apenas contenida. Señor Medina, necesito que venga a mi despacho inmediatamente. Hemos encontrado algo significativo. Llegué en menos de 30 minutos. Ernesto tenía extendidos sobre su escritorio 3 documentos oficiales con sellos notariales. Prepárese porque esto va a doler, advirtió antes de comenzar. En marzo de 2024, su esposa utilizó la procuración que usted le otorgó en 2016 para solicitar un préstamo personal a su nombre en Banco Santander por importe de $28,000. El dinero fue depositado en una cuenta bancaria personal de ella que usted desconoce. Ha estado pagando las cuotas mensuales de 520 desde entonces, sin saberlo, porque salen automáticamente de su cuenta empresarial. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho con un martillo. Pero eso es fraude. Eso es ilegal. Ernesto asintió gravemente. Absolutamente, pero hay más. En mayo de 2024 utilizó nuevamente la procuración para transferir la titularidad de su vehículo BMW, valorado en $52,000, según tasación oficial,
a nombre exclusivo de ella. El coche que usted compró en 2021 y pagó completamente ya no es legalmente suyo. La rabia que sentí en ese momento era diferente a cualquier emoción previa. No era la ira caliente del descubrimiento inicial de la infidelidad. Era furia fría, calculada, la clase de enojo que cristaliza en determinación absoluta de justicia. ¿Cómo es posible que los bancos y registros permitieran esto sin verificar conmigo directamente? Ernesto suspiró. Porque técnicamente la procuración le otorgaba autoridad legal para actuar en su nombre. El sistema asume buena fe entre cónyuges. Obviamente en este caso, esa asunción fue terriblemente equivocada. Hice cálculos rápidos en mi cabeza. 28,000 del préstamo fraudulento. $50. Cero del vehículo transferido ilegalmente. 14,720 desviados de la cuenta conjunta. Total, 94,720. Mi esposa me había robado casi 100,000 euros usando mi confianza, mi nombre y autorización legal que yo le había dado inocentemente años atrás para un propósito completamente diferente. ¿Qué opciones tengo?, pregunté con voz que temblaba por esfuerzo de mantener compostura. Ernesto abrió otra carpeta más gruesa. Tiene 2 caminos. Primero, proceso de divorcio contencioso, donde reclamamos restitución completa de todos los fondos apropiados, indebidamente más compensación por daños. Segundo, denuncia penal paralela por apropiación indebida y uso fraudulento de documentación legal. Recomiendo enérgicamente tomar ambos caminos simultáneamente. Explíqueme las consecuencias legales que ella enfrentaría, dije inclinándome hacia adelante. Ernesto consultó varios códigos legales antes de responder. La apropiación indebida agravada, dado que los montos superan 50,000 AS y existe relación de confianza familiar vulnerada, puede conllevar pena de prisión de 1 a 4 años, según el artículo 250 del Código Penal Español. Adicionalmente, restitución económica obligatoria, inhabilitación para obtener créditos y antecedentes penales permanentes. Prisión. La palabra resonó en mis oídos. Vanessa, mi esposa de 24 años, la madre de mis hijos, podría terminar en prisión por sus acciones. Parte de mí, la parte que aún recordaba nuestros primeros años juntos, sintió un atisbo de algo parecido a piedad, pero esa parte era cada vez más pequeña, sofocada por la realidad de quien había demostrado ser realmente. Proceda con ambas acciones legales, dije con firmeza definitiva. Quiero recuperar cada euro que me robó. Quiero que enfrente consecuencias completas de sus acciones. Y quiero asegurarme de que cuando esto termine, ella entienda perfectamente el costo de traicionar a alguien que le dio todo durante más de 2 décadas. Ernesto asintió y comenzó a redactar documentos. Necesitaré que firme estas autorizaciones. El proceso será largo, probablemente entre 18 y 24 meses, considerando tiempos judiciales actuales. Pero con la evidencia que tenemos, nuestro caso es extremadamente sólido. Firmé cada documento sin dudar. Mientras la pluma se deslizaba sobre el papel oficial, sentí algo extraño. Liberación. Durante semanas había cargado el peso del conocimiento secreto. Había actuado normalmente mientras mi mundo interior se desmoronaba. Había fingido ignorancia mientras coleccionaba evidencias. Ahora finalmente estaba tomando acción concreta. El contraataque había comenzado oficialmente. ¿Cuándo confrontaremos a Vanessa?, pregunté guardando las copias de los documentos que Ernesto me entregó. Recomiendo hacerlo en un entorno controlado con testigos presentes, respondió. Programaré una reunión formal aquí en mi despacho para el próximo sábado. Yo estaré presente como su representante legal. Usted presentará las evidencias y yo explicaré las acciones legales que hemos iniciado. Es crucial que mantengamos esto profesional y documentado adecuadamente. Salí del despacho de Ernesto Gil Navarro a las 19:15 con un maletín lleno de documentación legal y un propósito renovado ardiendo en mi pecho. El divorcio sería contencioso, doloroso y público. Vanessa enfrentaría no solo la pérdida de su matrimonio, sino potencialmente consecuencias penales serias.
Héctor descubriría que la mujer por la cual había arriesgado su reputación profesional venía con problemas legales monumentales. Mis hijos aprenderían que las acciones tienen consecuencias reales y permanentes. La máquina de justicia estaba en movimiento, y yo era quien había presionado el botón de arranque. El sábado 3 de agosto a las 11:30 de la mañana, todo estaba preparado. La sala de reuniones del despacho de Ernesto Gil Navarro tenía una mesa larga de caoba pulida, 6 sillas de cuero negro y una ventana grande que daba a la calle Serrano. Sobre la mesa descansaba una carpeta azul marino, con mi nombre escrito en letras doradas. Dentro había 89 páginas de evidencia meticulosamente organizadas en secciones con pestañas de colores, fotografías, extractos bancarios, transcripciones de audio, documentos notariales fraudulentos y el informe completo del investigador privado. Vanessa llegó exactamente a las 11:28. La vi entrar desde la ventana. Llevaba un vestido beige elegante y tacones bajos. Su cabello estaba recogido en un moño sofisticado. Se había maquillado con cuidado. Lucía hermosa, compuesta, confiada. No tenía idea de lo que estaba a punto de sucederle. Cuando la secretaria la hizo pasar a la sala de reuniones y me vio sentado junto a Ernesto, su expresión cambió inmediatamente de casual curiosidad a confusión defensiva. «Arturo, ¿qué es todo esto?», preguntó deteniéndose en el umbral. «Tu mensaje decía que necesitábamos hablar sobre asuntos financieros importantes. ¿Por qué hay un abogado presente?». Su voz intentaba sonar firme, pero detecté el nerviosismo subyacente. Ernesto se levantó con cortesía profesional y señaló la silla frente a nosotros. «Señora Suárez, por favor tome asiento. Soy Ernesto Gil Navarro, representante legal de su esposo. Esta reunión ha sido convocada para discutir ciertas irregularidades que han sido descubiertas». Vanessa se sentó lentamente sin quitarme los ojos de encima. Podía ver su mente trabajando frenéticamente, tratando de calcular cuánto sabía yo. «¿Irregularidades? No entiendo de qué hablas». Mantuve silencio dejando que Ernesto manejara la introducción como habíamos planeado. Él abrió la carpeta azul con movimientos deliberados. «Señora Suárez, durante las últimas 3 semanas hemos estado investigando actividades financieras y personales relacionadas con usted. Lo que hemos descubierto constituye fundamento para divorcio contencioso inmediato y posibles cargos penales». El color desapareció del rostro de Vanessa. «Esto es ridículo. Arturo, ¿de qué está hablando este hombre?». Finalmente hablé, mi voz saliendo más fría de lo que había planeado. «Estoy hablando de Héctor Romero Gil. Estoy hablando de los 14 encuentros documentados que tuviste con él durante las últimas 2 semanas de julio. Estoy hablando de 94 720 que robaste usando mi nombre, mi confianza y documentos legales que manipulaste para beneficio personal». Ernesto colocó la primera fotografía sobre la mesa. Era Vanessa y Héctor besándose frente al edificio de apartamentos en Malasaña. La fecha y hora estaban impresas en la esquina inferior, 17 julio 2024, 12:15. Vanessa miró la imagen y su mano voló hacia su boca. «¿Me seguiste? ¿Me espiaste?». Su indignación defensiva era predecible. Los culpables siempre atacan cuando son confrontados. «No te seguí yo», respondí. «Contraté a un investigador profesional después de escucharte con mis propios oídos. El viernes 12 de julio salí de casa y me escondí en el closet del cuarto de huéspedes. Te oí llamar a Héctor diciéndole, ya se fue mi amor, ven ahora». Permanecí escondido durante casi 5 horas grabando cada palabra que dijiste con tu amante dentro de mi propia casa. Deslicé mi teléfono sobre la mesa. La pantalla mostraba el archivo de audio con duración de 041208. Vanessa negaba con la cabeza repetidamente. No, esto no está pasando. Ernesto continuó colocando evidencia metódicamente. Más fotografías, extractos bancarios con las transferencias marcadas en amarillo fluorescente. Aquí vemos 14.720 transferidos de la cuenta conjunta a su cuenta personal en pequeñas cantidades durante 4 meses. Aquí está el préstamo de $28,000 solicitado fraudulentamente usando procuración vencida. Y aquí
la transferencia ilegal del BMW valorado en 52.000. Yo tenía permiso para usar esa procuración, tartamudeó Vanessa. Su estrategia había cambiado de negación total a justificación. Arturo me la dio. Es legal. Ernesto negó con la cabeza. La procuración fue otorgada en 2016 para un propósito específico y limitado: firmar documentos de refinanciación hipotecaria. Utilizarla 8 años después para solicitar préstamos y transferir propiedades sin conocimiento ni consentimiento del otorgante constituye fraude documental y apropiación indebida agravada según el Código Penal español vigente. Vanessa se giró hacia mí con lágrimas formándose en sus ojos. Era el momento de la apelación emocional. Lo había visto venir desde kilómetros de distancia. Arturo, por favor. Sí, cometí errores. Sí, me involucré con Héctor y saqué dinero. Pero tú no entiendes lo sola que he estado. Trabajas 18 horas al día. Nunca estás presente. Nunca me miras realmente. Me convertí en un mueble más de la casa. Solo buscaba sentirme viva nuevamente, sentirme deseada. Sus palabras, diseñadas para generar culpa y compasión, rebotaron contra la armadura que había construido durante estas semanas. ¿Así que es mi culpa?, pregunté con voz peligrosamente calmada. Trabajar para proveer la casa de 620. C0 donde vivimos, los coches que conducimos, la vida cómoda que disfrutaste durante 24 años mientras nunca tuviste que preocuparte por dinero. ¿Todo eso justifica traicionarme, robarme y conspirar con nuestros propios hijos para mantenerme en la ignorancia? Esa última parte la golpeó visiblemente. ¿Los niños? ¿Qué tienen que ver Iván y Lidia con esto? Saqué otra grabación, esta vez la conversación entre Vanessa y Héctor, capturada en la cafetería del gimnasio. Presioné play. La voz de Vanessa salió clara de los altavoces del teléfono. Iván y Lidia lo saben desde hace 2 meses. Los puse al tanto de la situación. Al principio Lidia estaba molesta, pero le expliqué que su padre es un adicto al trabajo que nunca me ha prestado verdadera atención. Vanessa cerró los ojos. Estaba atrapada completamente y lo sabía. Ernesto continuó implacable. Señora Suárez, en nombre de mi cliente estamos iniciando proceso de divorcio contencioso inmediato, solicitando división de bienes favorable al señor Medina, dado su comportamiento desleal documentado. Adicionalmente, se ha presentado denuncia penal por apropiación indebida agravada. La Fiscalía revisará el caso y determinará si procede con acusación formal que podría conllevar pena de prisión de 1 a 4 años. La palabra prisión rompió finalmente su compostura. Prisión. No pueden estar hablando en serio. Arturo, por favor, somos familia. Llevamos 24 años juntos. Podemos resolver esto. Iré a terapia contigo. Terminaré las cosas con Héctor. Devolveré el dinero. Lo que sea necesario, pero por favor no destruyas mi vida así. Estaba suplicando ahora, la máscara de dignidad completamente desintegrada. Me levanté de mi silla sintiendo décadas de cansancio acumulado en mis huesos. Vanessa, tú destruiste tu propia vida con cada decisión que tomaste durante los últimos meses. Cada vez que llamaste a Héctor mientras yo trabajaba para mantener nuestro estilo de vida. Cada vez que robaste dinero de nuestras cuentas. Cada vez que manipulaste a nuestros hijos para que fueran cómplices de tu engaño. Yo simplemente estoy documentando las consecuencias. Ernesto colocó 3 documentos finales sobre la mesa. Estos son los papeles de divorcio. Tiene derecho a contratar su propio abogado para representarla. La citación judicial llegará a su domicilio dentro de los próximos 7 días hábiles. Le sugiero encarecidamente que busque asesoría legal inmediatamente. Vanessa tomó los papeles con manos temblorosas. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, arruinando su maquillaje cuidadosamente aplicado. ¿Vas a quitarme todo?, preguntó con voz rota. ¿Después de 24 años no voy a recibir nada? La miré sin la ira ardiente que había sentido semanas atrás. Lo que quedaba era algo más frío y definitivo. Recibirás lo que la ley determine que mereces después de considerar tus acciones. Ernesto estima que será aproximadamente 18% del patrimonio total, más la obligación de restituir
los 94.720 robados en pagos mensuales. El BMW será devuelto a mi nombre. La casa donde actualmente vivimos será vendida y dividiremos el producto según dicte el juez. Me dirigí hacia la puerta. No tenía nada más que decirle a esta mujer que alguna vez juré amar hasta la muerte. Ernesto me siguió dejando a Vanessa sola en la sala de reuniones, sosteniendo documentos de divorcio y enfrentando finalmente la realidad completa de sus decisiones. En el pasillo escuché sus sollozos amortiguados a través de la puerta cerrada. No sentí satisfacción, no sentí venganza cumplida. Solo sentí un vacío profundo donde alguna vez existió mi vida familiar. Ernesto colocó su mano brevemente en mi hombro. Lo hizo bien ahí dentro, señor Medina. Sé que no fue fácil. Asentí sin confiar en mi voz para responder. Salimos del edificio hacia la luz brillante del mediodía madrileño. La vida continuaba en las calles, turistas tomando fotografías, parejas riendo en cafés. El mundo seguía girando indiferente al colapso total de mi matrimonio de casi un cuarto de siglo. El confronto había terminado. Ahora comenzaba la guerra legal. El lunes 5 de agosto a las 14:37, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Abrí WhatsApp y vi un mensaje extenso de alguien que no tenía guardado en mis contactos. Soy Héctor. Necesitamos hablar urgentemente. Lo que le estás haciendo a Vanessa es completamente desproporcionado. Ella está destrozada. No puedes arruinarle la vida solo porque su corazón encontró felicidad en otro lugar. Sé hombre y acepta que tu matrimonio terminó hace años. Leí el mensaje 3 veces, sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Este hombre, que había entrado a mi casa, dormido en mi cama, comido mi comida y planeado un futuro con mi dinero, ahora tenía la audacia de darme lecciones sobre masculinidad y aceptación. Siguiendo el consejo que Ernesto me había dado anticipando exactamente esta situación, no respondí inmediatamente. Capturé pantalla del mensaje, lo guardé en mi carpeta de evidencias y esperé. 20 minutos después llegó otro mensaje. No me ignores. Vanessa me contó sobre las amenazas legales. Estás siendo cruel y vengativo. Si realmente la amaras, dejarías que fuera feliz. Retira la denuncia penal o vas a arrepentirte. La amenaza implícita en esa última frase era suficientemente clara. Tomé otra captura de pantalla. Héctor estaba construyendo mi caso por mí con cada mensaje que enviaba. A las 15:03 sonó mi teléfono con una llamada del mismo número. Dejé que fuera a buzón de voz. Inmediatamente después llegó un mensaje de voz de 2 minutos y 40 segundos. Lo reproduje en altavoz mientras grababa con mi tableta para crear respaldo adicional. La voz de Héctor sonaba alterada, menos segura que en los mensajes escritos. Arturo, sé que estás viendo estos mensajes. No seas cobarde. Si tienes algo que decirme, dímelo a la cara como hombre. Vanessa no merece lo que le estás haciendo. Ella solo buscaba amor verdadero que tú nunca le diste. Y ahora quieres meterla en prisión como si fuera una criminal. Eso habla más de ti que de ella. La ironía de ser llamado cobarde por un hombre que se acostaba con esposas de otros mientras los maridos trabajaban no se me escapaba. Pero mantuve mi estrategia. Silencio absoluto mientras documentaba cada interacción. A las 16:20, Héctor envió su cuarto mensaje. Última oportunidad. Retira todo o voy a hacer tu vida imposible. Conozco gente. Puedo causar problemas en tu negocio. No me subestimes. Esa amenaza explícita cruzó una línea legal clara. Llamé inmediatamente a Ernesto. Héctor Romero acaba de amenazarme vía WhatsApp. Tengo todo grabado y capturado en pantallas. Ernesto rió brevemente sin humor. Perfecto. Estos amantes siempre cometen el mismo error. Piensan que pueden intimidar al esposo traicionado. Envíeme todas las capturas y grabaciones. Vamos a agregar extorsión e intimidación al expediente. Esto solo fortalece nuestra posición. Después de enviarle todo a Ernesto, tomé una decisión. Era momento de responder, pero de manera que quedara registrado mi comportamiento racional versus la conducta amenazante de Héctor. Grabé un mensaje de audio con voz completamente calmada. Héctor, soy Arturo Medina.
He recibido tus 4 mensajes y tu llamada. Quiero aclararte varios puntos. Primero, no estoy arruinando la vida de Vanessa. Ella hizo eso sola con sus decisiones durante meses. Segundo, tengo grabaciones donde ustedes dos discuten planes para cuando yo ya no esté y cómo disfrutarían de mi dinero. ¿Recuerdas esa conversación? Hice una pausa deliberada antes de continuar. Tercero, tus mensajes amenazándome con causar problemas en mi negocio y diciéndome que conozco gente constituyen extorsión e intimidación según el Código Penal español. Cuarto, todo lo que me has enviado ha sido capturado, respaldado y entregado a mi abogado. Y quinto, si vuelves a contactarme, acercarte a mi propiedad o intentar cualquier forma de intimidación, agregaré cargos adicionales a la denuncia que ya incluye evidencia de tu participación en apropiación de bienes gananciales. Terminé el mensaje con tono aún más frío. Te sugiero que consultes con un abogado porque cuando esto llegue a juicio, tu nombre estará en todos los documentos como cómplice. Y una última cosa, tengo videos tuyos entrando a mi casa con llave propia. Eso podría interpretarse como allanamiento. Piénsalo bien antes de tu próximo movimiento. Envié el audio y bloqueé inmediatamente el número. Durante los siguientes 2 días, Héctor intentó contactarme desde 3 números diferentes. Todos fueron bloqueados sin respuesta. Sus mensajes oscilaban entre súplicas. Por favor, Arturo, solo hablemos como adultos. Y renovadas amenazas. Esto no se va a quedar así, te lo prometo. Cada mensaje era documentado meticulosamente y añadido al expediente legal que crecía como una bola de nieve destructiva. El jueves 8 de agosto tomé otra decisión estratégica. Busqué en internet el sitio web del gimnasio FitLife, donde Héctor trabajaba. En la sección de contacto encontré el correo electrónico de la gerencia general, dirección a FitLife Madrid Totues. Redacté un mensaje formal y profesional. Estimada dirección de FitLife, me dirijo a ustedes para informar sobre conducta antiética de su empleado Héctor Romero Gil, entrenador personal. Durante los últimos 5 meses, el señor Romero ha mantenido relación extramatrimonial con mi esposa, cliente del gimnasio, aprovechándose de la posición de confianza que ustedes le otorgaron. Adjunté versiones editadas de 5 fotografías que no mostraban nada explícito, pero claramente demostraban intimidad inapropiada entre entrenador y cliente. También incluí transcripción parcial de conversaciones donde Héctor discutía usar sus sesiones de entrenamiento pagadas como cobertura para encuentros románticos. Entiendo que las vidas personales de sus empleados son asunto privado, continué escribiendo. Sin embargo, cuando un profesional en posición de autoridad y confianza utiliza esa posición para cultivar relaciones románticas con clientes casadas y además discute abiertamente cómo aprovecharse económicamente de la situación, considero que ustedes como empleadores tienen derecho a estar informados. Terminé el correo profesionalmente. Adjunto documentación respaldatoria. No solicito ninguna acción específica de su parte, simplemente cumplo con informarles sobre situación que considero relevante para los estándares éticos de su establecimiento. Atentamente, Arturo Medina Vega. Presioné enviar a las 10:15 de la mañana. Para las 14:30 recibí respuesta de una tal Carmen Vidal, gerente de recursos humanos de FitLife. Estimado señor Medina, hemos recibido su comunicación con profunda preocupación. FitLife mantiene estrictos códigos de conducta profesional para todos nuestros entrenadores personales, específicamente prohibiendo relaciones personales con clientes durante periodo activo de entrenamiento. Hemos iniciado investigación interna inmediata. Le agradecemos su transparencia al informarnos de esta situación. El señor Romero ha sido suspendido temporalmente mientras completamos nuestra revisión. Atentamente, Carmen Vidal, Recursos Humanos FitLife. 3 días después, el domingo 11 de agosto, recibí un correo de seguimiento. Señor Medina, tras completar investigación interna y revisar evidencia adicional que usted proporcionó,
hemos tomado decisión de terminar contrato laboral del señor Héctor Romero Gil efectivo inmediatamente. Su conducta viola múltiples cláusulas de nuestro código ético profesional. Le agradecemos nuevamente por traer este asunto a nuestra atención. FaithLife se compromete a mantener los más altos estándares de profesionalismo y confianza con nuestros clientes. Héctor había perdido su empleo. Su fuente de ingresos desapareció por consecuencia directa de sus propias acciones. No sentí particular satisfacción con este resultado. No era venganza, era simplemente causa y efecto. Él había elegido involucrarse con una mujer casada, usar su posición profesional de manera antiética y luego amenazarme cuando las consecuencias llegaron. Cada resultado negativo que enfrentaba era producto de sus propias decisiones. El martes 13 de agosto, Vanessa me llamó llorando. «Arturo, Héctor perdió su trabajo por tu culpa. Ahora no tiene cómo pagar su alquiler. ¿Estás feliz? ¿Es esto lo que querías?» Su capacidad para culparme por las consecuencias de sus propias traiciones era asombrosa. «Vanessa, yo no hice que Héctor perdiera su trabajo. Su gimnasio tomó esa decisión después de descubrir que violaba su código de ética. Y francamente, sus problemas financieros dejaron de ser mi preocupación el día que decidiste traicionarme con él. Eres un monstruo», dijo con voz quebrada. «Estás destruyendo vidas solo porque tu ego está herido». Esas palabras, que meses atrás me hubieran devastado, ahora rebotaban sin causar daño. «No, Vanessa. Soy un hombre que finalmente se defendió después de ser usado, robado y humillado por las dos personas que menos esperaba, mi esposa y el hombre con quien me engañó. Las vidas destruidas lo fueron por elecciones que hicisteis vosotros dos, no por mí documentando esas elecciones». Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche me senté en mi oficina de casa revisando el expediente completo. Ernesto estimaba que el proceso judicial tomaría entre 18 y 20 meses. Audiencias, testimonios, revisiones de evidencia, apelaciones posibles. Sería largo y agotador, pero yo tenía recursos, paciencia y, lo más importante, evidencia irrefutable de todo. Vanessa y Héctor habían subestimado completamente al hombre tranquilo que trabajaba demasiado. Ese error les costaría más de lo que jamás imaginaron. La primera audiencia judicial se celebró el miércoles 4 de septiembre de 2024 en el Juzgado de Primera Instancia número 73 de Madrid. La sala era exactamente como aparece en películas: paneles de madera oscura, el escudo nacional sobre el estrado del juez, bancos duros para observadores. Llegué a las 9:15 acompañado de Ernesto. Vanessa entró 10 minutos después con una abogada que había contratado, una mujer de unos 45 años, llamada Beatriz Moreno Campos, que cobraba 280 por hora según investigué. El juez asignado al caso era Francisco Delgado Ruiz, magistrado de 59 años, con reputación de ser meticuloso y poco tolerante con engaños. Ernesto lo consideraba una asignación favorable. Después de formalidades iniciales, el juez solicitó que ambas partes presentaran sus posiciones. Ernesto habló primero durante 14 minutos ininterrumpidos, exponiendo el caso con precisión quirúrgica: adulterio documentado, apropiación indebida de 94.720, uso fraudulento de procuración, evidencia fotográfica y grabaciones de audio. Cuando Beatriz Moreno intentó argumentar que las transferencias de dinero eran gastos normales del hogar y que la procuración le daba derecho legal a actuar, el juez Delgado la interrumpió secamente. «Letrada Moreno, he revisado la documentación preliminar. Una procuración otorgada en 2016 para refinanciación hipotecaria específica no puede ser interpretada razonablemente como autorización permanente para solicitar préstamos personales 8 años después. Continúe, pero sea más precisa en sus argumentos». La audiencia duró 2 horas y 40 minutos. Vanessa tuvo que testificar bajo juramento. Cuando el juez le preguntó directamente si había mantenido relación extramatrimonial con Héctor Romero, ella respondió con voz temblorosa: «Sí, señoría, pero fue porque mi matrimonio estaba emocionalmente terminado desde hacía años».
El juez escribió algo en sus notas sin mostrar reacción. ¿Y los 14.720 transferidos de la cuenta conjunta a su cuenta personal? ¿Tenía conocimiento y consentimiento de su esposo para esas transacciones? Vanessa bajó la mirada. No, señoría, no le informé específicamente sobre esos movimientos. Al finalizar la audiencia, el juez Delgado estableció calendario de seguimiento. Dada la complejidad del caso y la evidencia sustancial presentada, programaré audiencias adicionales para octubre y noviembre. Mientras tanto, ambas partes mantendrán separación física. La señora Suárez deberá abandonar el domicilio conyugal principal dentro de 30 días. Se establecerá manutención temporal de 740 mensuales que el señor Medina pagará hasta resolución final. Los activos financieros conjuntos quedan congelados excepto para gastos básicos documentados. Salimos del juzgado bajo un sol abrasador de septiembre. Ernesto estaba satisfecho. Fue mejor de lo esperado. El juez claramente ve a través de los argumentos de ella. Y establecer separación física obligatoria nos beneficia, porque limita su acceso a cualquier activo o documento adicional que pudiera intentar ocultar o manipular. Las semanas siguientes fueron extrañas. Vanessa se mudó a un apartamento pequeño de 2 habitaciones en el barrio de Carabanchel que alquiló por 680 mensuales. Necesitó usar parte de los 14.720 que había robado para pagar depósito y primeros meses. La casa de 3 plantas que habíamos compartido durante 15 años quedó vacía excepto por mí. Cada habitación resonaba con ecos de una vida familiar que ya no existía. Convertí el dormitorio principal en oficina temporal. No podía dormir en esa cama después de saber lo que había ocurrido allí. Iván me llamó el 18 de septiembre. «Papá, necesito hablar contigo. He tenido que dejar mi apartamento porque no puedo pagar el alquiler de 850 sin tu ayuda. Me mudé con mamá temporalmente, pero es incómodo. Ella apenas puede mantenerse a sí misma trabajando como recepcionista por 1.150 al mes». Su voz esperaba que yo sintiera lástima. «Iván, te advertí exactamente esto hace mes y medio. Tomaste tu decisión sobre dónde estaba tu lealtad. Ahora vives con las consecuencias de esa decisión». «¿Así de frío eres?», preguntó con frustración creciente. «¿Tu propio hijo sin hogar estable y no te importa?». Respiré profundamente antes de responder. «Tienes 26 años. La mayoría de personas a esa edad trabajan y pagan sus propios gastos sin ayuda parental. Te di ventaja económica durante años, ventaja que usaste mientras simultáneamente me traicionabas. No estás sin hogar. Estás aprendiendo independencia financiera como debiste haber aprendido hace tiempo». Lidia estaba en situación similar. Había dejado la universidad en septiembre al no poder pagar la matrícula de $8.400. Trabajaba a tiempo completo como camarera en 2 restaurantes diferentes, sumando aproximadamente 55 horas semanales para ganar 1.340 mensuales. Compartía apartamento con 3 compañeras, dividiendo alquiler de $1.400 entre las 4. Su parte era 350 más servicios. Por primera vez en su vida entendía exactamente cuánto cuesta sobrevivir sin red de seguridad familiar. La segunda audiencia importante ocurrió el 29 de octubre. Esta vez, el foco fue división patrimonial. Ernesto presentó tasaciones oficiales de todas nuestras propiedades y activos. Casa principal en Madrid, $620.000. Casa de playa en Valencia, $310.000. Mi participación societaria en el estudio de arquitectura, $287.000. Inversiones y cuentas bancarias diversas, $171.000. Vehículos, $88.000. Total patrimonio matrimonial, $1.476.000. Bajo régimen de gananciales estándar, Vanessa tendría derecho a $738.000. Pero Ernesto argumentó que, dado el comportamiento desleal documentado, la apropiación indebida demostrada y el adulterio probado, mi cliente merecía porción significativamente mayor. Presentó jurisprudencia de casos similares donde jueces habían ajustado división patrimonial debido a conducta inapropiada de uno de los cónyuges.
Beatriz Moreno intentó contraargumentar que el adulterio no debería afectar división económica, pero su posición se debilitó cuando el juez revisó las grabaciones donde Vanessa y Héctor discutían explícitamente planes para beneficiarse de mi patrimonio. «Letrada Moreno», dijo el juez Delgado ajustando sus gafas, «su clienta no solo fue infiel, sino que conspiró activamente para apropiarse de bienes gananciales. Eso es diferente a simplemente tener una aventura amorosa. Muestra premeditación y malicia financiera». El 12 de noviembre, el juez emitió resolución preliminar que sería finalizada después de audiencia definitiva programada para enero 2025. El dictamen preliminar establecía: considerando la evidencia presentada de adulterio continuado, apropiación indebida de 94.720 mediante transferencias no autorizadas y uso fraudulento de documentación legal, este tribunal determina división patrimonial ajustada. El señor Arturo Medina Vega recibirá 82% del patrimonio matrimonial total, equivalente a 1.210.320. La señora Vanessa Suárez Castro recibirá 18%, equivalente a 265.680. Además, la señora Suárez deberá restituir al señor Medina la cantidad de 94.720 apropiada indebidamente, pagaderos en cuotas mensuales de 520 durante 15 años, o suma total si adquiere capacidad de pago único. El vehículo BMW será devuelto a titularidad exclusiva del señor Medina. La casa principal será vendida y producto distribuido según porcentajes establecidos. Proceso penal por apropiación indebida sigue su curso separadamente en jurisdicción criminal. Cuando Ernesto me leyó la resolución por teléfono esa tarde, sentí algo parecido a vindicación. No era alegría, no era triunfo, era simplemente confirmación de que el sistema legal había visto la verdad y respondido justamente. Vanessa quedaría con 265.680 menos los 94.720 que debía devolverme, neto de 170.960. Yo retendría más de 1.200.000 euros del patrimonio que había construido durante 24 años. ¿Ella puede apelar?, pregunté a Ernesto. «Puede intentarlo», respondió. «Pero dado lo sólido de nuestra evidencia y lo razonable de la resolución, dudo que Tribunal Superior la revierta. Vanessa tiene dos opciones: aceptar este acuerdo o arriesgarse a que en apelación el juez se ponga más estricto al revisar nuevamente toda la evidencia de su conducta». El proceso penal por apropiación indebida avanzaba paralelamente pero más lentamente. El fiscal asignado, un hombre llamado Roberto Sanz, de 52 años, me entrevistó en noviembre. «Señor Medina, su caso es sólido. Tenemos documentación irrefutable de uso indebido de procuración para beneficio personal. Sin embargo, debo advertirle que procesos penales pueden tomar años. Y dado que su esposa no tiene antecedentes previos, es probable que si hay condena, sea suspendida con obligación de restitución económica. ¿Eso significa que no irá a prisión?», pregunté. Roberto Sanz asintió. «Probablemente no, a menos que incumpla sistemáticamente las obligaciones de restitución. Prisión efectiva se reserva generalmente para casos de reincidencia o cuando hay agravantes adicionales como violencia». Parte de mí sintió decepción, pero la parte racional entendía que la verdadera justicia no era ver a Vanessa encarcelada, sino recuperar lo robado y reconstruir mi vida sin ella. 18 meses habían transcurrido desde aquella mañana de julio, cuando me escondí en el closet y mi vida explotó en 1000 fragmentos. Era febrero de 2025 y el paisaje de mi existencia había cambiado irreconociblemente. La audiencia final del divorcio se había celebrado el 23 de enero y el juez Francisco Delgado Ruiz había ratificado su resolución preliminar con ajustes menores. El divorcio era oficial. Vanessa Suárez Castro ya no era mi esposa. Era simplemente otra persona en Madrid con quien compartía un pasado doloroso y nada más. Me reuní con Ernesto Gil Navarro en su despacho el 4 de febrero para revisar los documentos finales. Todo estaba firmado, sellado y registrado legalmente. Yo había recibido 1.210.320 del patrimonio matrimonial dividido.
La casa de 3 plantas donde habíamos vivido se vendió en diciembre por 598,000, menos de su tasación original debido al mercado inmobiliario deprimido. Mi parte fue 490,360. La casa de playa en Valencia se vendió por 295,000 $, recibiendo yo $241,900. El resto vino de cuentas bancarias, inversiones liquidadas y el BMW devuelto a mi nombre. Vanessa recibió su 18%, 265,680 en total. Pero de esa cantidad, debía restarle los 94,720 $, que me debía por restitución de fondos apropiados indebidamente. El juez había estructurado el pago como deducción directa de su porción matrimonial más cuotas mensuales de 520 durante los próximos 10 años para cubrir el remanente. Neto, ella se quedó con aproximadamente 171,000, dinero que se evaporaría rápidamente dado su nuevo estilo de vida. Gonzalo Paredes, el investigador privado que había documentado todo inicialmente, me envió un informe de seguimiento en enero que yo había solicitado. Quería saber cómo estaban realmente Vanessa, Héctor y mis hijos ahora que el polvo había asentado. El informe de 42 páginas pintaba un cuadro completo de las consecuencias. Vanessa seguía viviendo en el mismo apartamento de 2 habitaciones en Carabanchel por 680 mensuales. Había conseguido empleo como recepcionista en una clínica dental privada, ganando 1,150 al mes. Después de alquiler, servicios que sumaban 140, comida, transporte y gastos básicos, le quedaban aproximadamente 180 mensuales de margen. 0 lujos, 0 viajes, 0 de la vida cómoda que había disfrutado durante 24 años sin tener que preocuparse jamás por dinero. El informe incluía fotografías de Gonzalo tomadas desde distancia discreta. Vanessa saliendo de la clínica dental a las 19, con aspecto cansado, uniforme médico azul, cabello recogido en cola simple. Vanessa comprando en supermercados económicos, cargando bolsas de plástico hacia su apartamento. Vanessa esperando el autobús porque ya no tenía coche propio. A sus 50 años, recién cumplidos en noviembre, estaba experimentando por primera vez lo que significaba trabajar para sobrevivir en lugar de vivir cómodamente del trabajo de otro. Héctor Romero Gil había desaparecido de Madrid completamente. Según investigación de Gonzalo, se había mudado a Valencia en octubre buscando reinventarse lejos del escándalo. Trabajaba en un gimnasio de cadena económica, ganando 1,240 mensuales, significativamente menos que los 2,800 que promediaba en Madrid con clientes privados. Vivía en un estudio compartido con otro entrenador, dividiendo alquiler de 750. Su reputación profesional había quedado manchada permanentemente. Lo más interesante del informe era que Héctor y Vanessa ya no estaban juntos. Se habían separado en diciembre después de 5 meses intentando mantener la relación. Según fuentes que Gonzalo había cultivado, la relación se había desintegrado bajo presión financiera y realidad cotidiana. Cuando el romance ya no era excitante y clandestino, sino simplemente 2 personas pobres tratando de sobrevivir, el encanto se evaporó rápidamente. Iván, mi hijo de 27 años recién cumplidos, estaba trabajando en un call center de servicio al cliente para compañía de telecomunicaciones. Ganaba 1,100 mensuales en turno completo de 40 horas semanales. Vivía en el apartamento de Carabanchel con Vanessa para dividir gastos. Había abandonado sus planes de maestría en marketing digital porque la matrícula de 9,200 anuales era impensable sin apoyo financiero. El reporte mostraba que había aplicado a 3 préstamos estudiantiles y los 3 fueron denegados debido a su historial crediticio limitado y bajos ingresos. Las fotografías de Iván lo mostraban entrando y saliendo del edificio de oficinas del call center, siempre con auriculares puestos, mirando su teléfono móvil. Ya no tenía el aire de confianza despreocupada que solía tener cuando $1,200 llegaban automáticamente a su cuenta cada mes sin esfuerzo. Ahora entendía lo que significaba despertar cada mañana sabiendo que si no trabajaba, no comía. Lección dura, pero necesaria. Lidia,
mi hija de 24 años, quizás era quien más había cambiado visualmente. El informe incluía fotos de ella trabajando como camarera en restaurante italiano en el barrio de Malasaña. Turnos dobles los fines de semana. Llevaba el cabello recogido en moño apretado, sin el maquillaje cuidadoso que solía usar. Uniforme negro con delantal blanco manchado de salsa. Cargando bandejas pesadas, limpiando mesas, sonriendo profesionalmente a clientes que probablemente no dejaban propina generosa. Había dejado la universidad después del primer semestre de 2024 al no poder pagar la matrícula. Trabajaba 55 horas semanales entre 2 restaurantes diferentes, sumando aproximadamente 1.340 mensuales, incluyendo propinas variables. Compartía apartamento con 3 compañeras de trabajo, dividiendo alquiler de 1.400 DAES más servicios. Su parte era 390 mensuales. Según el informe, había perdido 6 kilos de peso en los últimos meses por estrés y no comer adecuadamente para ahorrar dinero. La parte más reveladora del informe de Gonzalo era un apartado sobre intentos de contacto. Vanessa había tratado de llamarme 17 veces en los últimos 18 meses. Todos los números estaban bloqueados. Había enviado 32 correos electrónicos que nunca abrí, todos archivados automáticamente en carpeta que revisaba mensualmente solo para documentar frecuencia, pero sin leer contenido. Lidia había intentado contacto 23 veces, Iván 11 veces, todos bloqueados sistemáticamente. En diciembre, según reportaba Gonzalo, Vanessa había intentado acercamiento diferente. Envió carta física por correo certificado a mi nueva dirección. La recibí. La fotografié sin abrirla como documentación de hostigamiento potencial y la archivé sin leer. No tenía interés en sus palabras. Nada que pudiera decir cambiaría los hechos de lo ocurrido ni las decisiones que había tomado para protegerme. El proceso penal había concluido en noviembre de 2024 con resultado predecible. El fiscal Roberto Sanz había negociado acuerdo con Beatriz Moreno, la abogada de Vanessa. Ella se declaró culpable de apropiación indebida en grado menor a cambio de sentencia suspendida. 2 años de prisión condicional más obligación de restitución económica que ya estaba siendo cumplida mediante las cuotas mensuales establecidas en el divorcio. Si completaba los pagos durante 10 años sin incumplimiento y no cometía nuevos delitos, los antecedentes penales serían borrados. Si incumplía, activarían la condena de prisión inmediatamente. Ernesto había explicado que este resultado era lo mejor que podíamos esperar realísticamente. Señor Medina, el sistema penal español es benevolente con delincuentes primarios en casos financieros sin violencia. Pero lo importante es que ella tiene antecedentes penales ahora mismo. Su historial crediticio está destruido y vivirá bajo amenaza de prisión durante 1 década si no cumple pagos. Eso es justicia suficiente considerando las circunstancias. En cuanto a mí, había vendido la casa grande llena de recuerdos amargos y comprado un apartamento moderno de 2 dormitorios en el distrito de Chamberí por 385,000. 6º piso con balcón amplio, vistas a parque cercano, minimalista y limpio. Sin historia, sin fantasmas. Nuevo comienzo en espacio que era completamente mío. Mi estudio de arquitectura continuaba prosperando. En 2024 habíamos facturado 234,000, el mejor año desde fundación. Tenía 3 arquitectos asociados ahora y 2 aprendices. El trabajo me mantenía ocupado, pero había aprendido lección sobre equilibrio. Ahora dejaba la oficina a las 18 horas 3 días por semana. Los viernes tomaba tardes libres. Estaba en terapia semanal con psicóloga llamada Elena Cortés, que me ayudaba a procesar el trauma de la traición sin dejarme consumir por amargura. Había comenzado a salir ocasionalmente con una colega arquitecta de 48 años llamada Patricia. Nada serio todavía, solo cenas y conversaciones que me recordaban que no todas las mujeres eran como Vanessa, que la confianza traicionada no significaba que confiar nuevamente fuera imposible, solo significaba ser más cuidadoso, más observador, más protector de mi paz interior.
Los fines de semana exploraba Madrid como turista en mi propia ciudad, museos que nunca había visitado, restaurantes nuevos, caminatas largas por el Retiro, reconstruyendo lentamente quién era Arturo Medina sin definirme como esposo de alguien o padre de alguien. Solo Arturo, 54 años, arquitecto, sobreviviente, hombre que había enfrentado la peor traición y emergido del otro lado todavía de pie. Es octubre de 2025. Han pasado 2 años y 3 meses desde aquella mañana de julio, cuando me escondí dentro de un closet y descubrí que mi vida entera era una mentira cuidadosamente construida. Estoy sentado en el balcón de mi apartamento en Chamberí. Son las 7:30 de un sábado tranquilo. El café humeante en mi mano derecha, el periódico doblado sobre la mesa pequeña de hierro forjado. El sol de otoño baña los edificios circundantes con luz dorada suave. Desde aquí puedo ver el parque donde familias caminan con sus hijos, parejas pasean perros, ancianos alimentan palomas. Vida normal fluyendo sin conocer mi historia. Mi teléfono vibra en el bolsillo. Lo ignoro. Sé quién es sin necesidad de mirar. Vanessa intenta contactarme cada 2 semanas aproximadamente, siempre desde números diferentes que ella cree que no reconoceré, pero los patrones son obvios. Llamadas los sábados por la mañana, horario cuando sabe que probablemente esté despierto y relajado. Su estrategia psicológica es transparente. Esta será la llamada número 68 desde que bloqueé su número original hace 2 años. 68 intentos que han rebotado contra el muro de silencio que construí alrededor de mi nueva existencia. Anoche recibí correo electrónico de Ernesto Gil Navarro. Vanessa ha cumplido puntualmente sus cuotas mensuales de 520 durante los últimos 18 meses sin falta. Le quedan 8 años y medio de pagos antes de liquidar completamente su deuda. El proceso penal está cerrado. El divorcio está finalizado. Legalmente ya no hay nada que nos conecte excepto esa obligación financiera mensual, que llegará automáticamente a mi cuenta hasta el año 2035. Para entonces yo tendré 64 años. Ella tendrá 60. Habremos vivido más tiempo separados que los últimos años de nuestro matrimonio. La semana pasada, Lidia apareció en mi oficina sin anuncio previo. Mi secretaria Rosa me avisó por intercomunicador con voz dubitativa. «Señor Medina, hay una joven aquí que dice ser su hija. ¿La hago pasar?» Sentí tensión instantánea en mi pecho. Había preparado mentalmente para este momento durante meses. «Dile que estoy en reunión importante y no puedo atenderla», respondí con voz firme. Escuché discusión amortiguada desde la recepción, Lidia insistiendo, Rosa manteniendo posición profesional. Finalmente pasos alejándose. Silencio. 20 minutos después, Rosa entró a mi oficina con sobre blanco. «Su hija dejó esto, señor Medina. Dijo que es importante que lo lea». Tomé el sobre sintiendo su peso ligero entre mis dedos. Mi nombre escrito en la caligrafía redondeada de Lidia, que reconocería en cualquier parte. Lo coloqué en el cajón de mi escritorio sin abrirlo. Rosa me observó con expresión maternal reprobatoria. Ella tiene 58 años, 3 hijos adultos, y probablemente piensa que soy demasiado duro con los míos. Pero Rosa no estuvo escondida en ese closet. Rosa no escuchó a sus propios hijos elegir traicionarla. Rosa no entiende el precio de la lealtad rota. El sobre sigue en ese cajón. No lo he abierto. No lo abriré. Sé exactamente qué dirá. Disculpas que llegan demasiado tarde. Explicaciones que justifican lo injustificable, súplicas de reconciliación motivadas más por necesidad financiera que por arrepentimiento genuino. He pasado suficiente tiempo en terapia con Elena Cortés para entender que mi sanación requiere distancia absoluta de quienes me causaron daño. No es crueldad, es autopreservación. Mi relación con Patricia ha evolucionado lentamente durante estos meses. Cenamos 2 veces por semana. Visitamos exposiciones de arte, discutimos sobre arquitectura y filosofía hasta altas horas. Ella conoce mi historia completa, porque la honestidad es fundamento no negociable ahora. Me dijo algo hace 3 semanas que me impactó. «Arturo, admiro cómo te reconstruiste.
pero tienes que perdonar eventualmente, no por ellos, sino por ti. El resentimiento sostenido es como beber veneno, esperando que mate a tu enemigo. Sus palabras resonaron por días. ¿He perdonado a Vanessa? No. Probablemente nunca lo haré completamente, pero he soltado la necesidad de castigarla activamente. Ya no pienso en ella con rabia ardiente. Simplemente es alguien que existió en mi pasado, que tomó decisiones terribles, que paga consecuencias merecidas. Mi indiferencia es más devastadora que cualquier odio, porque significa que dejó de importar en mi universo emocional. ¿He perdonado a Iván y Lidia? Esa pregunta es más complicada. Son mi sangre. Los cargué cuando eran bebés. Los enseñé a caminar, a leer, a andar en bicicleta. Pagué cada fase de sus vidas sin dudar. Pero cuando llegó el momento de demostrar reciprocidad básica, fallaron completamente. Ese fallo no se borra con cartas bonitas o llamadas insistentes. Se borra con tiempo, con cambio genuino en carácter, con acciones consistentes durante años. Quizás en una década, cuando tengan 37 y 34 años respectivamente, cuando hayan madurado suficiente para entender verdaderamente lo que hicieron, podríamos tener conversación. Pero ese día no es hoy, ni será mañana. Mi vida actual es más pequeña que antes, pero infinitamente más auténtica. Mi círculo social consiste en 5 personas que confío completamente. Patricia, Ernesto el abogado, Rosa, mi secretaria, Marcos, un amigo arquitecto de la universidad, y Elena, mi terapeuta. 5 personas. Eso es todo. Y es suficiente. Calidad sobre cantidad. Lealtad sobre familiaridad. Autenticidad sobre apariencia. El estudio de arquitectura ganó contrato importante en septiembre para diseñar complejo residencial en las afueras de Madrid, valorado en 4.7 millones. El proyecto tomará 3 años completar. Mi participación como socio mayoritario me garantiza ingresos estables hasta 2028. Financieramente, estoy más seguro que nunca. Emocionalmente, estoy sanando gradualmente. Físicamente, cuido mi salud. Gimnasio 4 veces semanales, alimentación balanceada, chequeos médicos regulares. A los 54 años estoy en mejor forma que a los 45. Esta mañana, mientras preparaba café, recordé algo curioso. Durante aquellas horas interminables escondido en el closet oscuro, pensé que mi vida había terminado, que descubrir esa traición significaba el fin de todo lo que había construido. Pero estaba equivocado. No fue el fin. Fue demolición necesaria de estructura podrida para construir algo nuevo sobre cimientos más sólidos. Arquitectónicamente hablando, a veces hay que derribar completamente un edificio defectuoso antes de poder construir uno seguro. El teléfono vibra nuevamente. Llamada número 69. La dejo ir a buzón de voz como todas las anteriores. Vanessa puede intentar 1000 veces más. El resultado será idéntico. He cerrado esa puerta, sellado esa ventana, demolido ese puente. No hay camino de regreso hacia el hombre que fui porque ese hombre ya no existe. Murió dentro de un closet en julio de 2024, escuchando palabras que fragmentaron su realidad. El hombre que soy ahora es diferente. Más cauteloso, pero no cínico. Más protector de su paz, pero no aislado. Más consciente del valor de lealtad genuina. Más selectivo sobre quién merece acceso a su vida interior. Este hombre reconstruido toma su café en balcón tranquilo, observando mundo girar, agradecido por lecciones aprendidas a precio terrible pero necesario. Termino mi café mientras el sol asciende completamente sobre Madrid. Tengo planes para hoy. Almuerzo con Patricia a las 14 Hells, después caminata por el Retiro, quizás cine por la noche. Vida simple y predecible, exactamente lo que necesito. En el fondo de mi maletín, descansa copia del informe final del investigador, mostrando dónde están todos ahora. Lo reviso ocasionalmente, no por venganza, sino como recordatorio de que acciones tienen consecuencias permanentes e irreversibles. Vanessa, trabajando en clínica dental por salario mínimo. Héctor desaparecido en Valencia, intentando reconstruir reputación arruinada. Iván en call center ganando migajas.
Lidia cargando bandejas en restaurantes. Cada uno viviendo resultados directos de decisiones que tomaron cuando pensaron que podrían traicionar sin precio. Me levanto del balcón, llevo la taza vacía a la cocina, miro alrededor de mi apartamento limpio y ordenado. Este espacio es mío completamente. Nadie aquí me ha mentido, nadie aquí me ha robado, nadie aquí me ha traicionado. Y esa paz, esa certeza de estar rodeado solo de autenticidad, vale más que cualquier reconciliación forzada con personas que demostraron quiénes son realmente cuando creían que yo no estaba mirando. La vida continúa, y yo continúo con ella, sin mirar atrás. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.